Tenemos al presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora y Casa. José, cuéntenos usted cómo ve así a bote pronto esta situación que hoy se presenta en México. Sí, buenas tardes, Enrique. Pues de alguna manera vemos como algo positivo, Enrique, que después de un par de semanas de diálogo entre el gobierno, las empresas, los organismos empresariales, se haya llegado a este acuerdo en unidad, en donde, si recordarás, Enrique, se hablaba de que iba a ser un control de precios. Tuvimos una postura muy clara en Coparmex y los organismos empresariales que ese no era el camino, porque cuando hay control de precios se distorsionan los mercados, y afortunadamente en el diálogo surgió esta posibilidad de acuerdo que hoy se anuncia, en donde en este programa todos ponen, es decir, las empresas ponen, pero es de manera voluntaria, cada empresa en la medida de sus posibilidades, en un producto o en varios productos. Hay empresas productoras, hay empresas distribuidoras, pero también el gobierno pone de su parte, y en ese sentido es que se puede controlar o contener la inflación, aunque sea parcialmente, porque recordemos, Enrique, que ahora los factores que nos tienen en este entorno de inflación son factores internacionales, la guerra de Rusia en Ucrania, el colapso del puerto de Shanghái, este rompimiento de las cadenas de suministro. Entonces, venimos de 2021 con inflaciones altas que habían empezado a ceder cuando empieza esta guerra. Entonces, tendremos todavía el 2022 inflaciones altas de 7,72, probablemente se pueda llegar a fin de año a un 6%, y todo el 2023 seguiremos con inflaciones altas, alrededor del 4%, hacia final del 2023, y sea en el 2024 cuando se logre llegar a esta meta del Banco de México de 3 más menos 1%, que sabemos, Enrique, que el que tiene el mandato constitucional para controlar la inflación es Banco de México, precisamente a través de la herramienta que son las tasas de referencia. Sin embargo, es muy positivo que haya este programa en donde de manera a partir de un diálogo se llega al acuerdo entre el gobierno, las empresas productoras y distribuidoras, y apoyados por los organismos empresariales. Ahora bien, don José, estamos hablando de un órgano regulador, pero no... Es que luego uno piensa en los pactos de los 80s, de finales de los 80s, y la inflación terminaba por detonar. Este es un asunto distinto, ¿nos explica? Es muy distinto, simplemente porque en los 80s la naturaleza de la inflación era derivada de la economía mexicana, es decir, una inflación generada localmente, y por lo mismo se podía atacar localmente. En este caso es una inflación mundial. Digamos, Estados Unidos tiene una inflación mayor a la que tenemos en México, y es poco lo que podemos hacer para incidir en que termine la guerra de Rusia en Ucrania, o que se termine con este colapso del puerto de Shanghái. Sin embargo, entendiendo que es limitado lo que podemos lograr, sí vale la pena este ejercicio, y por eso lo apoyamos y celebramos que se haya dado en este contexto de diálogo, en donde es un acuerdo que se comunica hoy, se hace público, un acuerdo de unidad. Y eso nos parece en Coparmex que será algo muy positivo. Ya se iniciaron las mesas de diálogo, estaremos monitoreando cómo suben o bajan los precios de estos 24 productos especialmente, de tal manera que se pueda ver qué acciones adicionales se pueden tener. También es importante mencionar, Enrique, que hay acciones para impulsar una mayor producción en el país, que esto no tendrá un efecto en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo. Sabemos que cuando hay una mayor oferta de productos, los precios bajan, y en ese sentido el que se pueda producir más maíz en el país, pues será importante, más fertilizantes, y desde luego un tercer elemento es que se produzca el gas en lugar de importarlo. Entonces, si logramos en el mediano y largo plazo lograr una mayor producción nacional en estos tres productos, habrá una incidencia mayor en contener la inflación. Ahora, pregunta obligada, ¿6 meses es tiempo suficiente? ¿Nos alcanza, don José? Lo importante, Enrique, es que hubiera un límite de tiempo, es decir, que esto no fueran medidas que fueran permanentes. En principio se estará monitoreando, de tal manera que es posible que se pudiera controlar el aumento de precios en algunos productos antes de los 6 meses, y en otros casos a lo mejor
cuando se vaya acercando ese periodo, pues se podrá decidir si se extiende o no el plazo. Pero insistimos, Enrique, lo importante es que esto no quedara abierto a que fuera una cuestión permanente, porque entonces pierde su efecto. Es una cuestión temporal y el objetivo es que en 6 meses se logre contener la parte de inflación que puede hacerse desde la economía mexicana. ¿No podríamos pensar que se genera una burbuja inflacionaria en torno a ello por estos 6 meses? En realidad no, porque de alguna manera en los elementos que ha puesto el gobierno sobre la mesa, desde luego ya sabíamos de estos apoyos para que no suban las gasolinas, pero también el compromiso de que no suban las tarifas eléctricas, de que bajen arancel cero en 21 de los 24 productos, el que no suban los peajes en las casetas de Capufe. Son medidas, Enrique, que ayudarán a contener la inflación, de tal manera que pues en este esfuerzo concentrado en esos 24 productos se pueda defender el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. ¿Cómo vio los 24 productos en general a partir de que algunos crecieron en torno a la canasta básica original? ¿Cómo los leyó desde la Coparmex? Digamos que el ejercicio fue analizar producto por producto cuáles son aquellos en donde puede haber acciones que ayuden a que los precios no suban. Además del esfuerzo que hace cada una de las empresas que voluntariamente se ha adherido a este programa, pues también, por ejemplo, pusimos sobre la mesa, Enrique, que en el caso del limón, la subida de precios no tiene que ver con oferta y demanda, sino con condiciones de inseguridad en las regiones donde se produce el limón, y por lo tanto la petición al gobierno de que se tome el control de la seguridad en esas regiones ayudará a bajar los precios del limón. Adicionalmente pedimos al gobierno que incrementara la seguridad por la cantidad de robos, como ha aumentado el robo de mercancías, sobre todo en carreteras. Esto afecta a los precios, afecta a las pólizas de seguros, que al mismo tiempo afectan los precios, de tal manera que son acciones que sí van a contribuir, aunque pareciera acciones aisladas. En conjunto sí se logrará contener la inflación. En estos 6 meses estaremos vigilando y tomando medidas adicionales en caso de ser necesario, pero siempre en un diálogo, en unidad con el gobierno, las empresas y apoyadas por los organismos empresariales. Es decir, proteger no solo a los productos, estos 24 productos, sino a toda la cadena productiva, don José. Es correcto, toda la cadena productiva, y en muchos temas, por ejemplo, mejora regulatoria, que esto atrasa los procesos, le aumenta costos a las empresas. En la medida en que vayamos avanzando a quitar regulaciones, esto permitirá que bajen los costos y también con eso bajará la presión de la subida de precios. Insisto, Enrique, son muchas medidas que de manera aislada pudieran parecer menores, pero ya en su conjunto incidirán en esta contención, aunque sea parcial, de la inflación. Muy bien, gracias, don José Medina Mora y Casa, presidente de Coparmex. Gracias por estos minutos y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique.